Bienvenidos, soy Joana García y junto a mi grupo de número 5 nos adentramos hoy en la profunda y sombría prosa de César Vallejo, un poeta peruano que forjó su arte a partir del dolor y las vivencias difíciles, convirtiéndose en la voz más intensa de la literatura en español. Hoy exploraremos el cuento La Cera, una obra que va más allá de la historia de un jugador, funcionando como una poderosa reflexión sobre la fragilidad del destino y la desesperada lucha por manipular el azar, dejando una advertencia temporal sobre el alto costo de la adicción y la necesidad de responsabilidad ante el inevitable golpe de la realidad. La Cera, la fragilidad humana ante la dependencia del azar. En este reportaje exploraremos cómo el cuento La Cera de César Vallejo revela la vulnerabilidad humana cuando éste se entrega a los juegos de azar y a la ilusión de controlar el destino. El cuento La Cera fue escrito por el autor César Vallejo en el año 1923. Muestra con crudeza la lucha interna del ser humano, la ambición y la fragilidad humana. A través del personaje de Chale, Vallejo expone cómo la ambición por ganar y la dependencia de los juegos puede de esta manera debilitar los valores y la voluntad, dejando expuesto la humana. A continuación, presentaremos nuestro cuento hecho en un teatro. La tesis del cuento La Cera enfoca a los juegos de azar, a la fragilidad del ser humano. A continuación vamos a presentar la escenificación del cuento La Cera. El cuento narra la historia de Chale, un personaje cuya vida está dominado por el juego y las apuestas, específicamente con los dados. Chale confía ciegamente en la suerte como si fuera una forma de vida, un destino que puede moldear. La tensión del relato se construye en torno a una apuesta crucial en la que Chale se enfrenta a un misterioso forastero. El narrador sugiere que Chale ha estado manipulando los dados, como si pudiera moldear su destino, tal como se moldea la cera. El clímax llega cuando se lanzan los dados en esta apuesta decisiva, y el resultado es inesperado. Se mencionan dos ases, lo que provoca una reacción muy fuerte en Chale, quien termina llorando como un niño. El forastero, que en algunos análisis se ve como una especie de fuerza del destino o incluso un doble del protagonista, lo encañona con un revólver, dejando a Chale en una situación de derrota y humillación. Chale se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, como si el mundo entero se hubiera detenido con su derrota. El forastero se alejaba, y con él se iba algo más que una apuesta. Se iba la certeza de que el bien siempre vence, de que el más pequeño merece protección. En ese silencio, Chale comprendió por primera vez que la vida no juega con las mismas reglas para todos. Después de haber visualizado el teatro, a continuación veremos una entrevista. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es José Ernesto Salazar Saldívar. Soy contador público de profesión, maestro también en gestión pública y actualmente me desempeño como docente en la maestría de gestión pública de la Universidad César Vallejo. Agradecido por la gentileza que ustedes han tenido con mi persona para asumir esta entrevista con cada uno de ustedes. Buenos días, Magister Anderson. ¿Usted por qué cree que los juegos de azar pueden volverse especialmente adictivos para ciertas personas que buscan emoción o alivio emocional o sensación momentánea para unas personas? Mira, recuerda que todo en exceso es dañino. Todo en exceso es dañino. Si nosotros no sabemos controlar ciertos aspectos en los juegos de azar, van a conllevar al deterioro de la persona y por ende de la humanidad. Correcto, porque como personas pertenecemos a una sociedad y esa sociedad conforma una humanidad. Nosotros, y desde mi perspectiva, y como les había dicho a tus compañeras anteriores, no considero que conlleve a un
deterioro de la humanidad propiamente dicha si nosotros le vamos a controlar y lo vemos como un juego, no como una práctica, sino como un juego. La diferencia entre un juego y una práctica es que la práctica es continua y el juego puede ser hoy y puedes tenerlo en el próximo mes tranquilamente, que va, al contrario, va a permitirte a ti divertirte un poco. Si es práctica, ya sí va a deteriorar la humanidad y va a deteriorar por ende a la persona. Gracias, Magister. Eres bastante. Buenos días, docente. Mi nombre es Jim Kevin Montenegro Carlos, estudiante de la Escuela de Psicología. Mi pregunta es, ¿conoce o ha visto algún caso real donde la dependencia del juego haya afectado la estabilidad emocional o económica o familiar de una persona similar a lo que ocurre en el cuento La Cera? Mire, sí, conozco muchísimos casos donde las personas se han vuelto adictas. Han dejado de entender que ese es un juego, y de entender que esa es una diversión y que lo puedes tomar por tiempo. Y se vuelve en una adicción o una práctica constante. Entonces eso ha conllevado a la ruptura de ellos como persona, a la ruptura de la familia, a la ruptura económica, a la ruptura social. Porque cuando algo se vuelve adicto, tú vas a tener cierta sensación de querer cumplir esa satisfacción. Entonces eso ha conllevado a que muchas personas, al no tener un buen control respecto al juego, ha conllevado a la destrucción total de la persona propiamente dicha, conjuntamente con el entorno que lo rodea. Agradecemos al docente por su tiempo, por habernos acompañado en este reportaje, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, docente. Gracias. Vallejo, a través del cuento La Cera, nos confronta con la trágica ilusión de que se puede moldear el destino como la cera, mediante el juego y la manipulación del azar, transmitiendo que la vida basada en la suerte es inherentemente frágil e insostenible. El mensaje para las personas es claro. Debemos rechazar la tentación de los atajos y las adicciones que nos hacen depender del capricho de la fortuna. Y en su lugar, abrazar la responsabilidad personal y el esfuerzo constante, construyendo una vida de cimientos sólidos que no se derrumben ante el inevitable revés del destino. Pero hay personas que piensan que la vida es como una cera,